Ingresando ya. El Mirko. Muchísimas gracias por la amable presentación, gracias también a LR por la confianza, también muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Desde ya yo muy feliz de poder compartir esta tarde con ustedes y como bien dijo la señorita presentadora, estamos, ¿no es cierto?, para conversar, intercambiar conocimientos y asimismo, ¿no?, absolver cualquier interrogante. Bien, la misión que se nos ha encargado el día de hoy es respecto a revisar, ¿no es cierto?, casos prácticos específicamente. Si bien vamos a también a revisar teoría, ¿no? Sobre todo para complementar, pero lo que nos pide la institución, ¿no? Y sobre todo la misión es ver cuestiones prácticas en ese sentido. Por ello, vamos a traer casos, ¿no es cierto?, que han sucedido en nuestro país y asimismo, bajo qué criterios han sido resueltos en ese sentido, bajo qué criterios, qué eje de razonamiento se ha empleado, qué principios han utilizado en ese sentido y qué jurisprudencia está, ¿no es cierto?, digamos, muy, pero muy palpitante en esa línea. Bien, vamos a centrarnos en un tema que es muy recurrente en el tema de concurso, que viene a ser los delitos contra la administración pública. En ese sentido, los ejemplos que vamos a traer el día de hoy versa sobre ese eje temático. A ver, algo que recordar, ¿no es cierto?, es que en este enfoque estamos hablando, ¿no?, de delitos especiales, en ese sentido, podemos decir, ya que aquí es indispensable, que a diferencia, ¿no?, del robo, del hurto, de la extorsión, donde lo puede cometer cualquier persona, aquí necesariamente tiene que estar un sujeto activo, pero con determinadas cualificaciones. Por ejemplo, ¿no? Un servidor o un funcionario en ese sistema, ¿cierto? Y asimismo también acá hay que ver otro enfoque. Si bien en otros casos se da la teoría del dominio del hecho, en ese sentido, en cambio en este punto específicamente estamos hablando de la infracción al deber, ya que, ¿no es cierto?, el funcionario o servidor, al momento de ingresar a la función pública, cambia el enfoque. ¿En qué sentido? Mayormente se va hacia una cuestión de... Es lo que debe ser, ¿no es cierto? El servicio hacia el ciudadano es lo que tiene que primar, el correcto servicio ciudadano. Y cuando por ahí se hace cosas incorrectas, lo que se va a dañar es el correcto funcionamiento al servicio público, ¿cierto? Por ende, acá la persona inserta en el Estado tiene que servir, procurar para que las cosas salgan muy bien, respetar y actuar en base a transparencia, probidad en ese sentido, ¿no? Bien, Mami, vemos ahí el tridente en esa línea. Ahora, algo que también hay que tener muy presente, sobre todo esto nos va a servir, esta base, para poder resolver los casos del día de hoy, es lo siguiente, ¿no? Un servidor público, podemos entenderlo, alguien que realiza, ¿no?, mecanismos de funciones de utilidad social en ese sentido. Un funcionario público realiza, ¿no es cierto?, toma decisiones en ese punto y asimismo representa al Estado. Por ejemplo, un funcionario puede ser un alcalde, representa, ¿no?, mediante una cuestión popular en ese sentido. Un ministro, por supuesto, también, ¿no es cierto? Bien, esa es la lógica que mayormente escuchamos. Ahora, en los casos que han sucedido en nuestro país hay un detalle en este sentido. Es decir, a ver, aquí hay que también recordar algo en ese sentido. Si bien la lógica nos dice, ¿no?, que tiene que estar inserto en el Estado, genial. Ahora, la pregunta viene ahí, ¿necesariamente con un documento? ¿Necesariamente con un documento? Ahora, hay que ver lo siguiente, por los dos casos que vamos a ver. Primer caso, a ver, imaginemos que un director de un hospital tiene sus funciones hasta el día jueves, porque ahí, en base a la resolución, hasta ahí debía dirigir el hospital. Por lógica, el viernes viene otro director, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué sucede si el día jueves, el día que determina las funciones del primer director, ocurre un terremoto, o una inundación, o una desgracia mayúscula en la ciudad o en en el pueblo? Y las carreteras quedan afectadas, hay un total sistema caótico, y el otro director no puede llegar por obvias razones. Ahora, en ese sentido, el director número uno va a seguir con las funciones, a pesar que ya terminó su cargo en base a la fecha, pero ¿por qué va a seguir?
por necesidad, ¿no es cierto? Ya que si es que deje el cargo y espera a alguien que tal vez no llegue producto del contexto, lógicamente las cuestiones van a ser peores, va a ser mucho más crítica. Eso llamamos el funcionario de facto, a alguien que no está establecido en la cuestión legal, pero la realidad social y los bienes jurídicos mucho más relevantes como la vida, la seguridad, la salud, prevalecen en ello, ¿no? En ese sentido. Bien, aquí por lo general vamos a ver, ¿no? El bien jurídico protegido, lo que hemos dicho, la correcta función pública, es decir, lo que busca proteger ello es que el servicio al ciudadano se proteja, y asimismo la jurisprudencia también nos ha ido indicando de que no solamente es el servicio a la función pública, sino también es el prestigio de la institución, ya que si es que hubiera un enfoque sobre una institución pública supuestamente corrupta, eso va a generar, ¿no es cierto?, una deslegitimación, va a generar que la ciudadanía no confíe en una institución pública, y eso obviamente afecta a la democracia y el orden institucional. El agraviado, es decir, el Estado, porque es el que tiene el titular, ¿no?, del bien jurídico, que es el correcto funcionamiento, y como hemos mencionado en el primer punto, estamos en delitos de infracción al deber. La postura de Jacobs, ¿no es cierto? Ahora, ello, porque en este caso específicamente es una persona inserta en el Estado que está obligada a determinados deberes. Y cuando hace cosas incorrectas, se da ese quebrantamiento del deber, ¿no es cierto? También podemos indicar son delitos especiales porque necesariamente aquí tiene que estar alguien cualificado, no alguien, por ejemplo, perteneciente al Estado en esa cuestión, ¿no es cierto? A diferencia de los delitos comunes, lógicamente. Otro punto también, recordemos, es más, ¿no? Algo cuando vamos a analizar los casos dice, a ver, cuando son delitos comunes es un tema indeterminado, dice que lo puede hacer cualquier persona. En cambio, cuando son en temas de corrupción de funcionarios, dice, ¿no? El cohecho pasivo, dice. Y parte diciendo el funcionario, servidor público y se va, en ese sentido, a especiales, ¿no? En ese caso. Algo también muy presente para poder analizar casos viene a ser el principio de legalidad. A ver, desde los primeros ciclos de las aulas universitarias nos dicen, ¿no?, que uno puede hacer todo lo que quiera menos lo que la ley te prohíbe. Una persona, por ejemplo, ¿no?, terminando la clase, va al parque con su mascota, con su perrito, feliz, ¿no es cierto? Puede caminar, andar, ir a comprar, pero lo que no puede hacer es meterse a la casa del vecino sin permiso, ¿cierto? Principio de legalidad. Y también solamente nos van a obligar a hacer algo cuando algo está prohibido, perdón, cuando algo, la ley lo dice taxativamente. Entonces, ahí lo que vemos es que uno puede hacer todo lo que quiera, menos lo que la ley expresamente te prohíbe. Ya, ese es un marco general y es válido. Pero en la función pública, ese principio de legalidad tiene otra forma de enfocarla. ¿En qué sentido? Porque el principio de legalidad de la función pública nos dice que el funcionario, el servidor público, solamente puede hacer lo que la ley le dice, no puede ir más allá, no puede tomarse atribuciones por algo, ¿no? En una investigación que es pública, en una intervención que es pública, el funcionario servidor no puede extralimitarse. Para que haga algo es porque está escrito ahí, no puede ir más allá. Ahora, ¿por qué esa lógica? Ya que el funcionario servidor público, a diferencia del ciudadano de a pie, alguien inserto en el Estado tiene mayor capacidad de maniobra en ese sentido. Por ejemplo, ¿no? Un alcalde, un ministro, un comandante del ejército, digamos, un director de un hospital tiene, ¿no es cierto?, mayor capacidad de maniobra en el Estado. Por eso el principio de legalidad se aplica ahí, donde el funcionario servidor público solamente puede hacer lo que la ley le dice en ese sentido, ¿no? Cosa muy distinta en los delitos comunes. Bien, aquí está claramente, ¿no?, lo que establece. A ver, algo también sobre todo para recordar, ¿no es cierto?, para poder diferenciarlo, es también respecto al sujeto pasivo. A ver, hay que tener algo muy presente. Cuando hablamos del sujeto pasivo, uno entiende, ¿no?, de que, a ver, es el titular del bien jurídico, ya que en el derecho penal uno va a responder penalmente hablando, valga la redundancia, cuando el bien jurídico se daña o se pone en peligro en esa situación, ¿no? A ver, un tipo lanza una granada contra un alcalde que está inaugurando un hospital y a la bomba, la granada estalla.
daña el bien jurídico. Por ejemplo, no es un tema de un homicidio. Ahora, pero ¿qué pasaría si la granada solo bota chispitas? No le ha causado ni un rasguño al alcalde. Sabemos que es una tentativa, lógicamente, ¿no? ¿Por qué se castigaría? Si bien no se dañó el bien jurídico, pero se lo puso en peligro en esa cuestión. Bien, entonces aquí hay que también recordar algo sobre el sujeto pasivo. Hay dos formas de entenderlo, ¿no? Sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción. Respecto al sujeto pasivo del delito, es el titular del bien jurídico. Es decir, alguien, ¿no es cierto?, el poseedor del bien jurídico, como su vida, su libertad, su honor, su integridad, su salud, etcétera. Y en cambio, el sujeto pasivo de la acción, él no es el titular del bien jurídico. ¿Pero por qué es sujeto pasivo también? Porque sobre él se descarga directamente la acción delictiva. Esto puede suceder en delitos comunes, lógicamente, ¿no? En ese caso. Un ejemplo muy rápido, sobre todo para diferenciarlo con los que vamos a ver el día de hoy. A ver, Joaquín, supongo, caso hipotético, ¿no? Joaquín desea realizar una transferencia de 20.000 soles. Ya, Joaquín quiere llevar esos 20.000 soles al banco para transferir a otra cuenta. Genial, ¿no? O para ahorrar lo que él guste, pero quiere llevar esos 20.000 al banco. Él es titular del bien jurídico, que es el dinero. Ya, pero como Joaquín no tiene tiempo, le dice a su hermano Samuel, le dice, ¿no? Hermano, por favor, lleva estos 20.000 soles al banco. Bueno, su hermano, muy buena onda, muy buena gente, le dice, está bien, ¿no? Entonces su hermano Samuel agarra los 20.000 soles, que no es de él, pero está haciendo un favor, y se va caminando al banco. En medio del trayecto, un malhechor lo intercepta a Samuel, ¿no? Lo golpea y le quita los 20.000 soles. Obviamente estamos en una figura de robo agravado, ¿no? En esa cuestión. Es más, está con una pistola. Ya, la pregunta viene. Sabemos que el sujeto activo es el malhechor, lógicamente, ¿no? El que acciona, que comete ese acto delictivo. Ya, pero el sujeto pasivo, vemos dos, ¿no? Esto es un delito común, vemos dos. Se llama sujeto pasivo del delito al titular del bien jurídico protegido y sujeto pasivo de la acción al no titular, al joven de aquí de polera. Pero ¿por qué sujeto pasivo también? Porque para que se haya dado ese robo agravado, el robo agravado tiene violencia, a diferencia del hurto, ¿no es cierto? Y esa violencia, ¿contra quién se ha descargado? Contra el hermano que estaba haciendo el favor en esa cuestión, ¿cierto? ¿Ve? Algo que hay que recordar en delitos comunes. En cambio, cuando hablamos de funcionario público como sujeto activo, daña el bien jurídico, ¿no? Que es el correcto funcionamiento de la institución pública, o lo que debería ser. Y el titular de ello es el señor Estado, ¿no es cierto? En ese caso. Bien, ahora, para partir a los casos prácticos, como podemos ver, hemos traído varios casos y sobre todo, ¿no? Ya la respuesta también en ese sentido. Vayamos a analizar primero su estructura típica, ¿no es cierto? Algo muy importante, sobre todo para poder responder correctamente cada cuestión real, ¿no? A ver, hay un delito ampliamente conocido, no solamente conocido, ¿no? Sino también lamentablemente aplicado, lamentablemente, ¿no? Que es el delito de cohecho. Y sobre ello vienen los casos prácticos también. Ahora, conocido, ¿no? Como la coima, el soborno, entre comillas, la aceitada, que algunos le llaman, ¿no? Ahora, este delito, ¿cierto? Es especialmente de corrupción de funcionario. Necesitamos un funcionario público, ¿no? En ese caso. Bien, entonces, en este caso, ¿cómo podemos englobar la idea, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El funcionario público tiene que existir esa cuestión. Entonces, esto consiste, ¿no es cierto? Consiste en solicitar, ofrecer, aceptar regalos o retribuciones, en ese sentido, ¿no? La infracción administrativa en sus funciones, valga la redundancia del servidor o funcionario, ¿no? Vemos una infracción totalmente, ya que consiste en solicitar, aceptar, ofrecer regalos o retribuciones. Ahora, obviamente, ¿no? Este es un tema negativo, un tema que va a dañar lo que debería ser o lo que debió ser el correcto funcionamiento del Estado, ¿no? Se llama también esto en caso un delito de encuentro porque se requiere mínimo de dos personas, ¿no es cierto? Mínimo de dos personas. Podemos apreciar, ¿no? El funcionario corrupto y
una tercera persona, como por ejemplo un mal empresario que pertenece al ámbito privado. Entonces, el mal empresario realiza una comunicación o en viceversa con el funcionario a fin de, mediante un soborno, obtener algo, ¿no es cierto? En ese sentido. Algo también que hay que recordar en este caso es diferenciar, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo entre un cohecho pasivo y un cohecho activo en esa cuestión, en ese tema. Uy, a ver, perdón, esta era la diapositiva. Aquí está. Entre un cohecho pasivo, perdón, se veía un poquito desconfigurado en pantalla. Ya, entre un cohecho pasivo y un cohecho activo. A ver, solamente recordando. Un cohecho pasivo, ¿no es cierto? Ahí en el cohecho pasivo se sanciona la venta de la función pública. ¿Cierto? Podemos también hablar del famoso cohecho pasivo propio, ¿no? Artículo 393, ¿no es cierto? El cohecho pasivo propio, un funcionario público, sujeto activo, sujeto pasivo el Estado, y la conducta típica en el cohecho pasivo propio es cuando el funcionario público, ¿no? Para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones, acepta o recibe donativos, promesas, ventajas o alguna serie de beneficios en esa cuestión, ¿cierto? En cambio, en el cohecho pasivo impropio, artículo 394, ahí, lógicamente, también el cohecho pasivo impropio, sujeto activo el funcionario público, sujeto pasivo el Estado, pero tiene que ser por su competencia, hay que tener muy en cuenta. No puede ser cualquier funcionario público, sino alguien relacionado por su competencia. ¿No es cierto? Ahí, en la conducta típica en el cohecho pasivo impropio es cuando el funcionario público realiza actos propios de su función sin violar sus funciones, nos menciona. Entonces, a ver, ¿cómo podemos diferenciar entre cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio para resolver los casos que vamos a continuación? A ver, planteemos dos ejemplos. Planteemos dos ejemplos. A ver, un funcionario de la municipalidad esté encargado de dar permisos para locales, para ya, etcétera. Ahora, el funcionario verifica que determinado local no cumple con los requisitos para funcionar o atender al público. Lógicamente no merece que le den la licencia, ¿no? O que le renueven. Pero ¿qué hace un mal empresario? ¿Qué sucede ahí? Se le da una coima al funcionario público. Y producto de esa coima le da la licencia. Lógicamente vemos que en ese caso, ¿no es cierto?, es la venta de la función. Algo que nunca debió pasar porque está infringiendo su deber, pero producto de la coima sucedió. Ya. Ahora, eso era algo que él no debía hacer o no iba a hacer, pero lo hizo porque lo sobornaron. Ya, otro caso, ¿cuál podría ser yéndonos al cohecho pasivo impropio ahora? A ver, un servidor o un funcionario, sabemos, ¿no? Que tiene determinadas cuestiones, determinadas funciones, pero imaginemos el siguiente caso, a ver. Un funcionario se encarga de resolver casos administrativos. Ya, se encarga de ver casos administrativos. Y lógicamente, ¿no? Tanto por el código de ética, por las cuestiones del reglamento interno y más cuestión normativa, sabemos muy bien que se atiende por un tema de igualdad, de transparencia, ¿no? Por orden de llegada. Por ejemplo, ¿no? El señor J él presentó su trámite el lunes y la señora Z presentó el jueves. Lógicamente que tiene que atender primero al señor del día lunes, ¿no es cierto? Por orden de llegada, por un tema de igualdad, de equilibrio, ¿no? De transparencia. Ya, pero ¿qué sucedería si la señora Z, que entregó sus papeles mucho después, le ofrece, le da un soborno al funcionario para que realice sus trámites más rápido o ponga su caso por encima de los demás? Ahora, ahí lógicamente en ese caso hipotético, ¿no es cierto? Lógicamente en ese caso hipotético, el funcionario, mediante el soborno, acelera el proceso. Ya, corrupción, por supuesto. Pero ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? El funcionario de todas maneras iba a hacer el trámite. El funcionario de todas maneras iba a resolver el caso. Pero como lo sobornaron, lo hizo más rápido o le dio determinada ventaja o determinada situación de mayor beneficio cuando no debió ser así a la señora que llegó el día jueves.
vemos en ese caso, ¿no? En ese punto. A ver, entonces, teniendo en cuenta esa lógica, vamos a lo siguiente, ¿no? A ver, primero vamos a plantear el caso y después vamos a ver con qué criterio lo podemos resolver. A ver. Por ello también me gustaría su participaciones, ¿no? Por favor, en ese caso. A ver, sabemos muy bien, sobre todo, ¿no? Los estudiantes cuando se preparan, ¿no? Para un examen de admisión, lo competitivo que es, ¿no es cierto? Lo competitivo que es. Y sobre todo, ¿no? En determinados casos, como hay pocas vacantes, es mucho más difícil, ¿no? En esa cuestión, para ser muy franco. La competencia es muy fuerte. Ahora, entonces planteemos una situación, a ver. Los estudiantes se preparan para postular a una universidad pública. Repito, los estudiantes se preparan para postular a una universidad pública. Ya, profesor, si es una universidad pública y está manejada por funcionarios públicos, netamente nos encontramos en este caso, ¿no? Un tema puntual, un tema matriz respecto, ¿no? A una administración pública, ya. El tema viene aquí. ¿Qué sucede si es que los funcionarios, ¿no es cierto?, que tienen poder en la institución pública, otorgan o brindan las preguntas antes del examen, lógicamente, ¿no? Antes del examen. Ahora, brindan esas preguntas y, lógicamente, ¿no? En ese caso ya la cuestión de lo que debió ser un servicio, un correcto servicio a la ciudadanía, lógicamente, ¿no? Digamos, ya se afectó. Porque qué hubiera sido lo correcto? Bueno, ¿no? De que haya un examen, una competencia, ¿no? Porque si es una competencia totalmente válida, totalmente propicia en ese caso y lógicamente, ¿no? Que ingresen o que logren pasar el examen los que obtenieron el mérito suficiente para ello, ya. Eso es lo que debió ser. Pero al otorgarse las preguntas del examen de admisión, lógicamente en ese caso ya el servicio quedó afectado. Sería innegable no decir que no. Es más, hemos visto muchos casos también en las noticias, ¿no? Entonces, el presente caso vamos ya a redondear, a circunscribir la idea, ¿no? Es cuando el miembro del consejo universitario proporciona las respuestas de un examen de admisión a cambio de un pago de dinero. Repito la idea, ¿no? Los miembros, perdón, del consejo universitario proporcionan la respuesta de un examen de admisión a cambio del pago de dinero. A ver, pregunta estimada audiencia, estimados participantes, estimados doctores, ¿ante qué estaríamos en este caso? ¿No es cierto? Bueno, está bien, sí, pues una pregunta, ¿no? ¿Ante qué tipo de delito nos encontraríamos en esta situación? Porque, sobre todo, ¿no? Para poder precisar ello, ¿no? Donde los miembros del Consejo Universitario, mediante un dinero, brindan, ¿no es cierto?, las preguntas de lo que debió ser un examen de admisión transparente, de competencia, ¿no? En igualdad de condiciones en esa situación, a ver, administrativamente hablando, ¿no? Pero cuando ya reciben un soborno y brindan las preguntas, en ese caso, ¿no? Vemos que ya se da la infracción al deber. Vemos que el bien jurídico, que es el servicio educativo que debe dar la universidad, ha quedado totalmente mellado en esa cuestión, ¿no es cierto? Es algo que se produce, ¿no? En ese sentido. Entonces, a ver, indicando la cuestión teórica que ya hemos hablado, ante qué tipo de cohecho estaríamos hablando, ¿no? En esa cuestión. A ver, planteemos dos alternativas. Cohecho pasivo, muy bien, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de un cohecho pasivo propio. Claro, muy bien, estimado William, muy bien, estimada doctora, ¿no? En ese sentido también, ¿no? Que, bueno, el nombre no es exacto, pero veo como usuario. Claro, muchas gracias también, doctor Ernesto. Ahora, ¿por qué sería cohecho pasivo propio? No es cierto que esa es la respuesta, sí, totalmente, ¿no? Es cohecho pasivo propio, pero ¿por qué no sería, ahora planteo una segunda pregunta, ¿por qué no sería cohecho pasivo impropio? Por favor, planteo esa segunda pregunta.
La respuesta correcta es, ¿no? Cohecho pasivo propio. Pero la segunda pregunta es, ¿por qué no sería cohecho pasivo impropio? Porque, a ver, la cuestión de tipificación tiene que calzar, ¿no es cierto? En el auditorio me dicen, profesor, cohecho pasivo propio. Totalmente excelente respuesta. Pero la pregunta viene aquí, ¿no? ¿Por qué no podría ser cohecho pasivo impropio en esa cuestión? Muy buenas respuestas, William, Ernesto. Muchísimas gracias. Muy amables por la participación. Bien, totalmente coincido, ¿no? A ver, recordando. El cohecho pasivo propio, ¿no es cierto? Cohecho pasivo propio se diferencia del cohecho pasivo impropio, ¿no es cierto? Porque el cohecho pasivo propio, en ese caso, ¿no? Para que realice algo que no debió hacerlo, le da un soborno. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, o como también el caso anterior de que da esa licencia para la discoteca o para el restaurante, cuando nunca debió hacerlo porque no se lo merecía. Lógicamente, no es un tema de venta, de función. Ya, en este caso, los funcionarios de determinada institución nunca debieron dar las respuestas, porque es un delito. O sea, como bien precisan los doctores aquí, no está en sus atribuciones, nunca lo debió hacer. Ya, en cambio, en ese caso, ¿no es cierto? Calza, porque hacen algo a cambio de dinero cuando nunca debieron dar esas preguntas. En ese caso, ellos nunca debieron hacerlo, ¿no? En ese caso, estamos en el terreno del cohecho pasivo propio en ese eje de actuación, ¿no es cierto? En ese punto específico. Ahora, vayamos a ver la respuesta en este caso, sobre todo viendo la jurisprudencia en este punto, ¿no? Nos menciona el recurso de nulidad 1923-2012 Piura en ¿no? el fundamento tercero, como podemos apreciar aquí. Dice, a ver, vayamos a una breve lectura para ver qué criterios han tomado en cuenta, ¿no? Y sobre todo a ver si también coinciden con la sala, con el auditorio el día de hoy. A ver. Respecto al fundamento destacado tercero, dice lo siguiente, ¿no? Que el concepto penal de funcionario público es amplio, por supuesto, ¿no? Es más, en unos minutitos hemos visto que tiene varias formas de enfocarlo, ¿no? A la ley penal le interesa, dice, que el sujeto activo tenga un deber especial derivado del ejercicio de la función pública. Por supuesto, ¿no? Alguien inserto en la función pública se convierte en un trabajador del Estado, pero también lo que le interesa al derecho penal es que tenga un deber especial. Algo, ¿no es cierto?, en relación en ese sentido. Algo que debía hacer, ¿no? De una función pública y de la cercanía con el bien jurídico tutelado, ¿no? En ese llama sentido. Por ende, aquí los imputados eran miembros de un consejo universitario, en ese caso, ¿no? Artículo 31 de la ley universitaria 23.733, ¿no? Hay que ver también el año, ¿no? En esa cuestión, para este caso, que determina la integración del consejo universitario y su condición de órgano de gobierno universitario. Y en el caso concreto, desarrollaban funciones públicas con relación al examen de admisión de la Universidad Nacional, dice, ¿no? Que es un organismo del Estado, pese a lo cual vulneraron sus deberes institucionales mediante el pago de dinero y de este modo trataron de garantizar ilícitamente el ingreso a la Universidad Nacional. Bien, clarísimo, ¿no es cierto? Algo que no debió pasar lo han hecho, en ese sentido, ¿no? Producto de un soborno. Entonces, en este caso, totalmente, no hablamos de un cohecho pasivo propio, específicamente. Bien, primer caso, en ese sentido, ¿no? Dos preguntas muy bien respondidas, les agradezco bastante, ¿no? Y la respuesta también que va muy, que es perfecta con la sala en ese sentido, ¿no? Bien, algo también que hemos estado hablando. A ver, planteo una segunda pregunta, a ver. Sobre todo cuando uno analiza, ¿no? Interpretación de la norma, no solamente se puede quedar en la cuestión literal, sino también tiene que ver otros mecanismos, ¿no? Como la comparación de normas, la ubicación de las normas en ese sentido, ¿no? Y la cuestión sociológica también. A ver, el siguiente caso que vemos aquí en pantalla plantea lo siguiente, ¿no? Plantea lo siguiente. A ver, sabemos muy bien de que en la pandemia hubo todo un desborde, ¿no es cierto? Cambió la forma de ver la cuestión, ¿no es cierto? Y lógicamente en la pandemia
había obviamente que priorizar determinados servicios, ¿no? El más importante, creo yo, fue la salud en ese sentido, la salud. Ahora, en ese caso entonces, muy pero muy específico, el presente caso plantea lo siguiente, a ver, sabemos muy bien de que uno cuando está en el Estado tiene posibilidad de maniobra, correcto. Ya, la pregunta viene aquí. ¿Qué pasaría si está desarrollando funciones? Planteo la pregunta, por favor, aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien está realizando funciones dentro de un lugar público, pero aún no firma un contrato? Y esto fue el tema que analizar por la Corte, ¿no? Repito, alguien está realizando funciones, ¿no es cierto?, en un lugar público, ya como trabajador en ese sentido, pero ¿qué pasaría si es que cuando comete el delito, en ese momento aún no ha firmado el contrato? La pregunta viene ahí. ¿Podremos catalogar como corrupción de funcionarios en ese sentido? Bien, esto es un caso que sucedió, ¿no es cierto? Y que sucede. A ver, para ello, el derecho penal nos ayuda, valiosísimo, eso no se niega. Pero, lógicamente, ¿no? También el derecho laboral nos da una respuesta clara. A ver, así como el derecho penal tiene principios, el derecho laboral tiene un principio clave que se llama el de primacía de la realidad. ¿Qué es el principio en el derecho laboral de primacía de la realidad? A lo que hemos visto en las aulas universitarias y sobre todo, ¿no? Los doctores laboralistas obviamente tienen un mayor dominio, ¿no? A ver, humildemente podemos decir, ¿no? Desde la óptica de un especialista en derecho laboral, es lo siguiente, a ver, de que los hechos pesan más que los papeles. Repito, en el derecho laboral, como es una cuestión de desnivel, los hechos pesan más que los papeles. ¿En qué sentido? Un ejemplo muy rápido, a ver. En el papel puede decir que tú estás trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eso dice en el papel. Pero la realidad es que uno entra a 8 de la mañana y el jefe le hace salir todavía a las 6 de la tarde. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que debe importar para el juez? ¿Lo que esté en el papel o lo que de verdad está sucediendo? ¿O qué pasaría cuando eso se da cuenta Sunafil? Lógicamente va a sancionar a la empresa porque uno no está respetando, lógicamente, ¿no? Y lo que va a importar para Sunafil es lo que sucede en la realidad superior a lo que está en los papeles. Principio de primacía de la realidad, en ese sentido, ¿no? Alguien, por ejemplo, en los papeles puede decir que es locador, pero en la realidad está realizando actividades bajo subordinación, es decir, es un trabajador. ¿Y por qué está haciendo eso el empleador? Para ocultar una relación laboral. Cosa que cuando el Estado se da cuenta y dice, oye, pero en el papel has puesto, es tal como locador, pero hemos detectado y hemos probado de que las actividades que hacía ese señor eran de un trabajador más. Obviamente, ¿no? Lo han puesto en el papel para evadir ciertos derechos, ¿no? O para evadir un estatus de trabajador. Entonces, partiendo por esa lógica, en el derecho laboral, los hechos pesan más que los papeles. Por eso, en este caso, a pesar de que en ese momento no había firmado su contrato todavía, pero ya estaba realizando actividades como, digamos, un miembro de la institución pública, vamos a ver qué, qué precisó, ¿no? Porque es algo que se da en nuestra realidad. Y es más, ¿no? Hay muchos, digo trabajadores, porque la realidad es así, muchos trabajadores que están sin contrato. Ahora, en ese caso, ¿no es cierto? Aplica el contrato indeterminado, ¿no? Sabemos muy bien que el contrato indeterminado tiene inicio, pero no tiene fin. Es más, cuando alguien está sin contrato, se asume por la norma jurídica y por la jurisprudencia de que cuando estás sin indeterminado ya estás, digamos, de manera perenne, ¿no es cierto? En ese caso. Repito la idea, a pesar de que no hay un papel firmado, pero si la realidad nos dice que lo que tú estabas haciendo era una actividad como los demás trabajadores, lógicamente, ¿no es cierto? Se aplica ahí el famoso principio de primacía de la realidad, donde los hechos importan más que cualquier papel. Eso se aplica en el derecho laboral. A ver, prueba de ello, en este caso, ¿no es cierto? Puntual, trabajado, ¿no es cierto? Ya obviamente, ya se zanjado. Dice lo siguiente, ¿no? A ver, vamos y vamos en esa lógica.
Ahora bien, dice, en criterio de la Sala Penal Superior, el encausado tenía calidad de servidor público, dice, quien ejercía las funciones de retén, habilitado para realizar intervenciones quirúrgicas, cesáreas. Lógicamente, ¿no? Si alguien va a realizar cesáreas, intervenciones quirúrgicas, es porque pertenece al hospital, no es alguien a la suerte que está por ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, también nos dice la sala, no quiso ejercer aquellas funciones puesto que las condicionó previo pago. Lógicamente, ¿no? Si es que él, debiendo hacer una función, no lo hace porque quiere que le den un dinero, lógicamente estamos en un tema, ¿no? De corrupción de funcionarios. En contraposición a ello, dice que la defensa, ¿no? Del encausado, dice, la defensa técnica alegó que la mencionada sala modificó la imputación fiscal y que el representante del Ministerio Público no sustentó que su defendido tuviese la condición de funcionario. La defensa, entonces dice, ¿no? Del encausado, dice que no, señores, él no es funcionario. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver la lógica. Con relación a ello, este tribunal de apelación verifica que, en efecto, tal conclusión desarrollada por la sala penal es correcta. A pesar de que el contrato CAS, ahí viene el tema, a pesar de que el contrato CAS COVID formalmente no estuvo firmado, dice. Formalmente no estuvo firmado. O sea, al momento de cobrar, de pedir un dinero para operar, en ese momento no estaba firmado, dice, ¿no? Por el encausado. Ello se debió a que en el momento en que ocurrieron los hechos se encontraban en la emergencia sanitaria de la pandemia. Lógicamente, ¿no? No, digamos, se justifica determinadas situaciones, ¿no? Asimismo, dice, su calidad de servidor público se acreditó con el memorándum que se le envió, así como las declaraciones en juicio oral de la directora del hospital, ¿no? En ese sentido, y la jefa de recursos humanos. A ver, en buen resumen, la postura de la defensa era que, bueno, no había firmado el contrato. Ya, pero volvemos al tema aquí. Aparte, ¿no? De haber sido un memorándum, ya, lógicamente, ¿no? De que ya tenía constancia. Aparte también ya se acredita que era una persona que, a pesar de no haber firmado, ya tenía el puesto en el hospital. Ya realizaba operaciones. Por ende, ¿no? Ya era alguien dentro de la función, en ese sentido. Prueba de ello no es que hacía algo importantísimo como hacer cesáreas, ¿no? Alguna donde se requiere de un profesional y se requiere también de determinada capacidad y determinada cuestión de otorgamiento de confianza de la institución, ¿no es cierto? Por ende, aquí, el presente caso práctico, ¿no es cierto?, plantea lo siguiente: a pesar de no haber firmado el contrato, ¿te pueden imputar? Por supuesto, ¿no? Aquí, obviamente, es un caso penal, pero es necesario también tener conocimiento de derecho laboral, ¿no es cierto? Por el tema de primacía de la realidad. Bien, hasta aquí, estimados doctores, ¿alguna consulta habría para pasar a otro punto? Bien, si no hay consultas, procedo con el segundo caso, con el segundo eje, ¿no? Ya. Ahora vamos a revisar otros tipos de casos. Vamos a revisar, ¿no es cierto? También casos prácticos. A ver, solamente para ir en contexto, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. El delito de peculado. Otro delito también muy conocido en tema de corrupción de funcionarios, ¿no? Artículo 387. Bien, en este caso del peculado, hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Necesariamente tiene que ser un funcionario público. Ahora, no cualquier funcionario público, ¿no es cierto? Alguien que tenga, ¿no es cierto?, caudales o efectos, es decir, bienes del Estado, que han sido confiados a razón de su cargo. Repito la idea. Un funcionario servidor público, primer requisito, ¿no? Segundo requisito, que esos caudales, efectos, esos bienes sean por razón de su cargo, sean confiados a él los esté manejando. Lógicamente sabemos, ¿no? De que si es que se compra gasolina, si es que se compran motores, si es que se compra determinados productos en la institución pública,
es para el uso de la institución pública, ¿no? Por algo los hospitales compran jabones, vacunas, las comisarías, ¿no? Adquieren gasolina para el uso de la función, no para un uso particular. Ya, entonces cuando el funcionario del sector público se apropia o utiliza caudales o efectos, ¿no? Confiados por su cargo, nos encontramos en el delito de peculado. En ese sentido, ¿no? Estrictamente en el delito de peculado. Ahora, aquí hay que tener una precisión en ese caso, ¿no? Porque el acuerdo plenario, hay que tener muy en cuenta ello, busca garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de las administraciones. Por ende, también aquí lo que se busca es evitar el abuso de poder en el que se haya facultado el funcionario, el servidor, que tiene a su merced, ¿no es cierto? Obviamente si lo usa mal, caudales o efectos. Algo también a recordar, ¿no? Se habla mucho caudales efectos, ¿no? Podemos entender un caudal, por ejemplo, como los bienes en general, pero de contenido económico, con liquidez inmediata. Y los efectos, ¿no? Ven a ser los objetos, las cosas que representan un valor patrimonial. Todo ello, tanto los caudales efectos, han sido adquiridos por la institución pública para ser usados para servir a la ciudadanía. Esa es la lógica. Y cuando esos caudales, esos bienes, esos objetos, esos efectos, el funcionario público que tiene a su cargo esos elementos se apropia o los utiliza personalmente o para terceros, estamos hablando del delito de peculado, ¿no? En ese sentido. Por ende, aquí los verbos rectores vienen a ser, por ejemplo, apropiarse o utilizar. Cuando hablamos del tópico de apropiarse, ¿no? El funcionario hace suyos los caudales del Estado, se adueña esa cuestión. Ya, eso puede ser una cuestión que ya posee ello, pero también en el peculado se ve que el funcionario público no se adueña, pero sí se aprovecha. Es decir, hay una cuestión temporal. No tiene el ánimo de adueñarse, pero se aprovecha de esos elementos que no debió tomar para cuestiones particulares, porque estaban comprados o adquiridos para el hospital o para la comisaría o para una universidad pública, etcétera, etcétera. Bien, esa es la lógica del peculado, en resumidas cuentas, ¿no? Y claramente la conducta típica, ¿no? Podemos ver el tema de percibir, la acción de percibir, de captar o recepcionar caudales efectos, ¿no es cierto? En ese caso, de diversa procedencia, pero siempre de manera ilícita, ¿no? Que pasan a integrar el patrimonio del Estado. Y cuando hablamos de la administración, lógicamente, ¿no? Implica las funciones activas de manejo de conducción de dichos bienes en esa cuestión. Es algo que la jurisprudencia nos ha hecho. Y sobre el tema de la custodia, importa ahí, ¿no? La típica posesión, que implica la protección, conservación y vigilancia. Bien, grosso modo, el tema de peculado. Lógicamente, el tema da para mucho más debate, ¿no? Ya, pero esa es la lógica, ¿no? Cuando el funcionario o servidor toma caudales efectos confiados por razón en su cargo para apropiarse o para utilizarlos cuando no debió hacer ello. Bien, ya, esta es la lógica. Ahora, para analizar este delito, no hay que tomarlo de forma literal. ¿En qué me refiero? Cuando uno, en primer ciclo, por ejemplo, ¿no? Lo que nuestros maestros nos dicen en la universidad es, miren, la ley es valiosa, pero no lo es todo. Y cuando solamente agarramos la ley de memoria, es peligrosísimo. Porque como fuentes de derecho tenemos aparte de la ley la norma constitucional, los principios, las jurisprudencias, la doctrina en ese caso. Y es más, ¿no? Nos dicen que las leyes pueden cambiar, pero lo que es más firme son los principios, ¿no? Como las columnas vertebrales. Los principios nos van a guiar, nos van a perfeccionar nuestra forma de interpretar. Los principios son un puente por donde debemos conducirnos. Es más, la doctrina dice que los principios también son mandatos de optimización. Ya, es decir, hay que tener, lo que tenemos aquí es la construcción típica de la ley, ¿no es cierto? Valiosísimo lo que vemos en pantalla. Pero para analizar un caso, no solamente debemos quedarnos con ello, sino también ver uno, y más importante, analizar los principios del derecho penal en este caso, y dos, analizar la base de la función pública. Hemos dicho, ¿no? Que para hablar de corrupción de funcionarios, de verdad,
de verdad se tiene que dañar el correcto funcionamiento público o ponerlo en peligro. Repito la idea, dañar o poner en peligro. Ojito, hay que tener muy en cuenta, tiene que ser real la posibilidad. Tiene que ser real la posibilidad. Bien, hablando todo ello, vayamos al siguiente caso práctico. A ver, muy rápido, ¿no? Planteemos un caso hipotético. A ver, un abogado, ¿no es cierto? Lleva sus casos particulares. Lleva sus casos particulares cuando no está trabajando en el Estado, porque el señor abogado tiene un cargo en una institución pública, tiene un cargo ahí, ¿no es cierto? Es un funcionario. Por ende, se da, ¿no es cierto?, la categoría en ese caso ya. Ahora, pero lógicamente cuando ya no está trabajando en su cargo público, ve casos particulares. Es totalmente lógico. Es más, hay muchos abogados, ¿no es cierto? Y es totalmente legítimo, totalmente ético. Están en la función pública, pero siempre y cuando no haya un conflicto ético, también realizan actividades particulares, ¿no? Totalmente válido. Ya, es este caso. El abogado tiene un cargo público en una institución, todo muy bien, pero también veía casos particulares. ¿Cuál es el tema? Y acá también, por favor, deseo mucho sus opiniones, porque el tema de mucho debate. El tema es lo siguiente. Un día llega a su oficina, como normalmente por varios años lo seguía haciendo, un día llega a su oficina y, bueno, se sienta en su escritorio, empieza a ver las cuestiones del día y sucede lo siguiente, ¿no? Sabemos muy bien que en las oficinas, ¿no es cierto? Necesitamos, ¿no? Lapiceros, computadoras y papeles, ¿no? Papeles bond membretados todavía, ¿no? Lógicamente, ¿no? Para hacer nuestros documentos, ya. Ahora, esos papeles bond que vemos en las oficinas del Estado han sido adquiridos para ser usados, ¿no es cierto?, en servicio de la institución, para trámites en la institución, para dar algunos informes, ya, se usa ese papel, ha sido comprado para cuestiones de función. Magnífico, ¿no? Es decir, nadie debe agarrar sus papeles para otras cuestiones. Ya, esa es la lógica que se sigue. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A ver, planteemos un caso en este punto, ¿no? Ya, hemos dicho que el señor llega a su oficina, ¿no? Empieza a ver sus las cuestiones en ese caso y agarra, toma, ¿no es cierto? Papeles. Papeles, repito la idea, que han sido comprados, como todos sabemos, que han sido comprados para realizar actividades en la institución, en ese caso, ¿no? Agarra papeles bond membretado. Ya. Ahora, en ese punto, a ver, imaginemos, ¿no? Planteémonos más casos puntuales. Imaginemos que agarra 10 papeles, 12 papeles, ya. O 15 papeles, ya, lo que gusto. Ahora, el tema viene aquí. La institución se percata de ello. Ahora, agarre sus papeles para usarlos para sus casos particulares. Ojito, agarra los papeles, ¿no es cierto?, membretados en ese punto y los usa para sus casos particulares. ¿No es cierto? A ver, otro caso, ¿cómo podría hacerlo? Apuntes ahí en los papeles o imprimir cuestiones de sus casos. Ya. Ahora, me hago acá la pregunta. Por favor, de todo lo narrado, ¿eso será peculado? ¿Qué consideran? A ver, los leo, por favor, o también abro el micrófono, también muy válido. Ya, a ver. A ver, por favor, los leo, a ver, ¿ya? O también el micrófono, también están, yo gustoso que puedan emplear el micrófono para que sea una charla mucho más amena. A ver, los leo, por favor. Ya, voy leyendo. Muchísimas gracias, más bien. A ver, Ernesto, muchas gracias. Doctora Romina, Stephanie, William también, ¿no? Y veo también, ¿no? Es que no veo el nombre, pero también la doctora también, ¿no? Carla también, gracias por... Ah, buen argumento también, estimado Alan, ¿ah? Muchísimas gracias, doctor. Ya.
A ver, les agradezco muchísimo, muy amables. Gracias por la consideración, por las respuestas, por la participación. Ya, a ver, vayamos a responder el caso, ¿ya? A ver, miren, a ver, vamos, a ver, imaginemos lo siguiente, a ver, puede sonar irónico, pero imaginemos lo siguiente. A ver, plantéense el caso. A ver, están en la cárcel, ¿no es cierto? Están en la cárcel ya, un grupo de personas. La primera persona dice que está sentenciada, dice, ¿no? Bueno, está en la cárcel porque robó un banco. Y lógicamente es un robo agravado, no está preso. La otra persona está presa por traficante de drogas. Ya, preso. La tercera persona está presa por un secuestro. Ya, lógicamente, ¿no? Otra persona está presa por sicariato. Ya. Y la sexta persona dice que está presa por haber agarrado 10 papeles de su institución pública para sus cuestiones particulares. ¿Cómo podríamos ver ese escenario? Puede sonar irónico, pero acá viene el tema, a ver. Si es que nos vamos a la ley, estrictamente a la ley, profesor, calza, ¿no? Porque bueno, ¿no? Esos papeles han sido comprados para ser usados para servir a la ciudadanía. Ya, está bien. No niego eso, ¿no? Está bien. Pero ¿cuál es el defecto aquí? Y miren, y para haber llegado a un recurso de nulidad, se entiende, ¿no? De que fue denunciado, ¿no? Y el caso procedió. Ahora, pero vayamos a ver este punto, a ver. Vayamos a emplear, y también aprovechando, ¿no? Sus excelentes contribuciones, cuatro ejes, a ver. Ya, si vamos a la ley, podemos decir, profesor peculado, lógico, ¿no? Ya, pero vamos a aplicar cuatro ejes más, sobre todo recordando cuestiones básicas del derecho penal. Primero, a ver, y que hemos mencionado, ¿no es cierto? A ver, hemos dicho que en el derecho penal pasa lo siguiente, ¿no? Y algo sobre todo importantísimo. Nuestro profesor de Derecho Penal Parte General o Derecho Penal uno nos dice lo siguiente, a ver, el derecho penal es apasionante. Es más, ¿no? Es la especialidad que he seguido, ¿no? Y es apasionante. Pero el derecho penal tiene un principio que es ultima ratio. ¿Qué quiere decir ello, no? Que el derecho penal se debe usar cuando ya no queda nada más que hacer. Es decir, cuando las demás disciplinas del derecho cuando no hemos podido resolver con las demás disciplinas, recién, caballero, vamos al derecho penal. ¿No es cierto? Es última ratio. Primero tenemos que agotar otras especialidades y cuando ya no se puede, caballero, vamos al derecho penal. Otra cuestión del derecho penal es lo siguiente, a ver. Y sobre ello, múltiples autores, ¿no? Indican lo siguiente, de que el derecho penal tiene un arma que viene a ser la pena. Y también múltiples autores indican de que la pena es causar dolor. Es más, el derecho penal es causar dolor. Por ejemplo, ¿no? Un tipo arrancha el celular, le causa un dolor a la víctima. ¿Qué hace el Estado? Ah, tú has hecho eso, ¿no? Tú has causado dolor. El Estado dice, yo también te causo dolor, te meto a la mazmorra. Le causa un dolor. Es más, el derecho penal no soluciona la pobreza, en ese sentido, ¿no? El derecho penal no mejora la educación. El derecho penal está diseñado para controlar mediante al castigo. Porque sabemos, como decía Max Weber, el Estado tiene el monopolio de la violencia, en ese sentido. Ya, entonces, primero, última ratio. Yo me hago acá la pregunta, ¿no? Si en lugar de haber ido de frente al derecho penal, pregunto, ¿no hubiera sido mejor tratar este caso por el derecho administrativo o por el derecho laboral? Por ejemplo, ¿no? De estar mal, estuvo mal lo que hizo. Él nunca debió agarrar los papeles, porque estaban destinados para la función. Ya, pero no hubiera sido mejor o no hubiera sido más lógico sancionarlo administrativamente o hasta, a ver, ya vamos al derecho laboral, hasta falta grave ya. ¿No hubiera sido mejor ello? ¿Por qué tuvimos que ir de frente al derecho penal? ¿No es cierto? Primer argumento, ¿ah? A ver, también me gustaría leerlos, ¿no? Si hay una cuestión de intercambio, ¿no? Ya, primer argumento. ¿No hubiera sido mejor ir a ello? Segundo, cuando iniciamos la sesión mencionamos lo siguiente. De verdad, para que hablemos de corrupción de funcionarios,
ese bien jurídico, que es el correcto funcionamiento de la institución pública, de verdad tiene que haberse dañado o de verdad tiene que haber existido la posibilidad real de dañar el servicio. Por favor, hago una tercera pregunta. A ver, yo me hago una pregunta. 10, 12, 15 papeles, Bon, ¿de verdad hubieran podido dañar la función pública? Por favor, los leo. Es decir, 10, 12, 15 papeles de verdad podrían haber dañado el correcto funcionamiento de un hospital o de una universidad. ¿Qué consideran? Los leo, por favor. Claro, por ejemplo, acá veo en el chat, ¿no? Mínima intervención, mínima lesividad. Buen punto, ¿no? A ver, o por ejemplo, ¿no? Vayamos a ver otro caso hipotético. ¿Qué pasaría si es que se pierde un plumón de una universidad pública? Porque un plumón vale más que 10, 12 papeles, ¿no? A ver, la pérdida de un plumón ¿de verdad dañaría la función pública de esa institución? ¿Qué consideran en esa cuestión, no? Hay que también tener en cuenta esa óptica, ¿no? Porque el derecho penal, hemos dicho, solamente se va a aplicar, se va a castigar cuando has dañado el bien jurídico o cuando ha habido la posibilidad real de haberlo dañado. Hay que también recordar algo de iter criminis acá. En iter criminis, cuando se analiza la tentativa, hablamos que hay tentativa inidónea o tentativa imposible, ¿es cierto? Por ejemplo, a ver, un señor está molesto, ¿no? Porque los aviones pasan muy cerca del techo de su casa. Y porque está molesto, construye un arco y una flecha y mediante esa arma se quiere bajar al avión. Ya, él tiene toda la intención de bajarse al avión, pero ¿de verdad lo podrá lograr con ese arco y flecha? O también, ¿no? Un joven va a una supuesta hechicera y le paga 10.000 soles para que la supuesta hechicera haga un conjuro contra su ex enamorada, le quiere hacer daño. Le paga los 10.000 soles. La hechicera empieza a hacer sus brebajes, todo. Pero ¿de verdad le podrá, podrá dañar a la ex enamorada? Hay que también ver esos casos, ¿no? Si es que de verdad se puede dañar. Lógicamente es imposible, ¿no? Ahora, entonces, volviendo a este caso, ¿de verdad 10, 12 papeles Bond podrán hacer colapsar o dañar el funcionamiento? Las reglas de la lógica no dicen que no, ¿no es cierto? En ese caso. Es decir, el bien jurídico no pudo haberse dañado. Repito la idea, de estar mal está mal. Pero como podemos ver aquí, como razonó también la Suprema, que es la respuesta ya, eh, no debió sancionarse no debió tocarse el derecho penal, porque esto se pudo solucionar y por el tema, ¿no? De principio de última ratio, por un tema lógico, ¿no? De una sanción administrativa o un tema laboral, una falta laboral en ese sentido, ¿no? Bien, entonces en esa línea hay que tener muy en cuenta algo, conocer muy bien la ley, pero conocer muy bien los principios del derecho penal, conocer también muy bien en ese caso, ¿no es cierto? El criterio de iter criminis para saber si de verdad se pudo haber dañado algo en ese sentido, ¿no? Bien, por favor, hasta ahí, a ver, lo leo en el chat. Ah, ya, muchísimas gracias, estimado Ralph. Sí, es el recurso de nulidad 3763-2011 Huancavelica, apreciado Ralph. Muchísimas gracias más bien por el interés. Igual también los materiales se va a enviar a LR para la distribución, no se preocupen, ¿ya? Pero gracias. Un caso interesante, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estos temas se toca, se debate, hay muchas cuestiones, puntos encontrados, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta algo, los principios están por encima de todo, al menos comparándolo con la ley, ¿no? Y aparte de ello, tenemos que ver si de verdad pudo haberse dañado. Y por última ratio, el derecho penal es lo último que, así sea apasionante, pero es lo último que se tiene que aplicar. Tenemos que primero buscar otras alternativas menos gravosas en ese sentido, ¿no? Menos dañinas, porque repito la idea, el derecho penal está diseñado para controlar mediante el dolor, ¿cierto? Es más, una forma de diferenciar el derecho penal y el derecho procesal penal es que el derecho penal surge por la necesidad de que puede existir todavía coexistencia. Es más, ¿no?
la razón de que en una sala, en una fiesta, nos respetemos y nadie agreda a otra persona, o al menos eso debe ser, ¿no? Es porque hay una especie de, como decía Hobbes, ¿no? Una especie de leviatán, un gigante que te dice, si haces eso te va a pasar algo, te vamos a castigar, ¿ah? El derecho penal entonces sirve para castigar. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Es decir, si es que, mi humilde opinión, ¿no? El derecho penal está creado para castigar, para causar dolor. La pena es para causar dolor. Ahora, y profesor, ¿y el derecho procesal penal? Ah, si el derecho penal está creado para castigar y para causar dolor, el derecho procesal penal viene a ser un escudo. Si el derecho penal es una espada, el derecho procesal penal viene a ser un escudo. Que el derecho procesal penal dice, ¿no? Ah, señor Estado, tú quieres encerrarlo, ya. Vas a hacerlo, pero respetando las reglas de juego. Tú vas a encerrarlo, tú vas a castigarlo gravemente, pero respetando las reglas de juego, respetando los principios, respetando las garantías, respetando el debido proceso, respetando los derechos humanos. Es el derecho procesal penal. El derecho procesal penal es un escudo que garantiza que si de verdad te van a castigar, se haga respetando las reglas de juego, las garantías, los principios, el debido proceso. En ese sentido. Bien, segundo caso práctico. Vamos a otro. A ver, pero lo que quiero también, sobre todo, precisar nuevamente es que cuando vamos a ver el delito de peculado, no solamente tiene que ser cualquier funcionario, ¿no? Sino alguien que tenga esa relación con ese caudal o con esos bienes o ese efecto, puntualmente hablando, ¿no? En ese caso. Bien, listo. Ahora vayamos a otro caso, ¿no? En ese punto. A ver, es la apelación que vemos en pantalla, la apelación 85-2024 Ucayali, ¿no? Ahora, vayamos a ver lo siguiente, a ver. Si hemos dicho de que el delito de peculado puede ser de cuando una persona, ¿no es cierto? Maquiavélicamente en el delito de peculado, puede haber dos formas de cometerlo, ¿no? Uno es apropiarse, es decir, hacer suyo los caudales efectos, y otra cuestión es utilizar. Ya, pero la pregunta, y planteo como pregunta, a ver aquí, por favor, otra interrogante en este caso, ¿no? Ya, ¿qué pasaría? Ya, la persona, por ejemplo, ¿no? Toma elementos de la institución. Profesor peculado, por supuesto, ¿no? Toma elementos de la institución. Ya, pero la pregunta viene aquí. ¿Qué pasa si ese dinero que toma lo devuelve después? ¿Habría o no habría represión penal en ese caso? Repito la idea. Un funcionario toma el dinero de la institución pública, pero después lo regresa. La pregunta viene ahí, estimados doctores. ¿Inhibiría la represión penal o no? En ese caso. Por favor, los leo. Los leo, estimado. A ver, muchísimas gracias. A ver, veo. Muy bien, esa es la respuesta, estimado William. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Y es más, esto precisa la apelación 85-24 Cayali, ¿no? Como bien precisa William, ¿no? El delito de peculado se consuma en el momento en que los bienes pasan a ingresar al patrimonio del agente público. Repito, el delito de peculado se consuma en el momento que los bienes pasan a ingresar al patrimonio del agente público en esa cuestión. ¿No? A ver, vamos a revisar. Muy bien, ¿no? Ya la respuesta está dada, ¿no? Vemos aquí, ¿no? El fundamento destacado. Muy rapidito, a ver, la lectura. Dice, el caudal o efecto público ha de tenerlo a su cargo del funcionario. Claro, no es un funcionario que tiene esos caudales a su confianza, ¿no? Por razón de sus funciones, dice. El agente oficial ha de tener la posibilidad de disposición de estos en virtud de la función atribuida a su puesto, que desempeña en la estructura del órgano público concernido. Ello importa que se está ante un delito especial propio, ¿no? De infracción al deber. El agente tiene dominio de los caudales o los efectos en atención de sus funciones. La administración supone la facultad de disponer de los bienes para aplicarlos, o sea, lo que debería hacerse correctamente es los bienes para aplicarlos a finalidades legalmente determinadas, darle una específica tramitación,
Esta es la especial relación entre el funcionario respecto a los caudales, ¿no? Es decir, no solamente funcionario, sino también tiene que haber relación con esos elementos. Es importante, dice, precisar que la ulterior devolución del dinero en cuestión no inhibe la represión penal, pues el delito se consuma en el momento de que los bienes pasan a ingresar al patrimonio del agente público. Recordemos lo siguiente, ¿no? A lo que habíamos indicado para resolver ese caso. Lo siguiente, ¿no? Los verbos rectores en el delito de peculado son dos, ¿no es cierto? En ese caso. Uno es apropiarse, es decir, el funcionario público hace suyos los caudales del Estado, se adueña, se los atribuye, o también lo puede cometer por utilización, ¿no? Donde el funcionario público se aprovecha, ¿no? Hay una intención temporal. Si bien al utilizarse no tiene el ánimo de dañarse, pero se aprovecha cuando nunca lo debió hacer en esa cuestión. Por ende, en el presente eje resuelto, ¿no? Por nuestra corte, viene lo siguiente, ¿no? Señores, está bien, dice, está bien. Lo devolvió, ya nadie niega que eso, ¿no? Lo devolvió. Pero el tema viene aquí. Cuando analizamos el tópico de iter criminis, es decir, el famoso camino del delito, ¿no? Vamos a la siguiente lógica, ¿no? En el delito aquí de peculado doloso, se consuma en el momento en que los bienes pasan a ingresar al patrimonio del agente público. Bien, muy buena respuesta, estimado también William, muy amable. Bien, peculado. Listo. A ver, sobre ello, ¿alguna consulta habría, estimados doctores, para pasar a otro punto? Bien, si está todo clarísimo, entonces paso ahora a otros casos, pero ya de malversación, que es algo también que lamentablemente también que se da, ¿no? Vamos ahora al tópico de malversación. Bien, a ver, primero una aproximación, sobre todo un resumen, ¿no? Un resumen, porque es un tema que da, para muchas horas de conversación, ¿no? Pero sobre todo para resolver, como hoy estamos en casos prácticos, una breve estructuración del delito, ¿no? Ya, ¿cómo podemos entender la malversación? Donde el funcionario o servidor público le da un uso diferente al dinero o a los bienes del Estado. Repito, el funcionario público, primer requisito, funcionario público. Segundo requisito, tiene que tener relación funcional con ese dinero o esos bienes a manejar. Y teniendo relación funcional, decir, ¿no? Le da eh, un uso diferente. Un uso diferente del que ya estaba determinado. Por ejemplo, se tiene un dinero para construir un colegio y lo gastamos en otra cosa. ¿No es cierto? Ahora, se da un uso diferente de aquel que estaban destinados ya afectando el servicio o función encomendado. Se encomendó ese dinero para una cuestión X, pero lo desvía para una función Z. Lógicamente está afectando lo que ya estaba programado, encomendado, ¿no es cierto? En ese sentido. Malversación. Bien, ¿cómo viene a ser entonces la estructura típica? Aquí el bien jurídico viene a ser el correcto y funcional aplicación de fondos públicos. Repito, bien jurídico en malversación en lo que se dañaría el correcto y funcional, la correcta y funcional aplicación de los fondos públicos, ¿no? Vemos, hay que tener presente ahí el principio de legalidad presupuestal, ¿no es cierto? Principio de legalidad presupuestal, porque ese dinero ya estaba destinado para algo, ¿no? Pero el funcionario le dio un uso diferente, afectando el servicio o función ya encomendado, ¿cierto? Sujetos, vemos ahí claramente, ¿no? El sujeto activo, el funcionario o servidor público, pero ese funcionario o servidor público no puede ser cualquier funcionario o servidor, sino un funcionario o servidor que tenga relación funcional con el dinero o los bienes, ¿no es cierto? Sujeto pasivo, el señor Estado, ¿no? Los objetos del delito, los bienes o el dinero, que son administrados, ¿no? ¿En qué sentido? Entonces aquí la conducta típica viene a ser, ¿no es cierto?, dar aplicación diferente a la ya establecida. Ese dinero, por ejemplo, ya estaba asignado para algo mediante una ley, mediante un decreto, mediante un reglamento o mediante una operación. Y habiendo una ley, un decreto, reglamento o operación, ¿no es cierto?, le da un uso diferente para lo que estaba destinado en esa cuestión. Bien, grosso modo la idea, ¿no es cierto?, en ese caso. Ahora vayamos
puntualmente, ¿no es cierto?, a los casos prácticos, recordando lo siguiente, ¿no? Recordando lo siguiente, de que para hablar de este delito, no puede ser cualquier funcionario o servidor, sino alguien que tenga relación funcional respecto, ¿no?, a esos bienes o a ese dinero en cuestión. A ver, por ejemplo, ¿no? Casos aquí. Vemos. Planteemos el siguiente caso. ¿Qué pasaría respecto a un trabajador administrativo, pero si ese trabajador administrativo no tiene capacidad de disposición? Es decir, no hay el deber de garante. Pregunta. Hemos dicho claramente que tiene que haber relación funcional, pero ¿qué sucedería en un trabajador administrativo? Y la característica aquí es, ¿no?, que el trabajador administrativo no tiene capacidad de gestión, por ende no es deber de garante. La pregunta, un trabajador administrativo sin capacidad de disposición, ¿le podremos atribuir un tema de un peculado, perdón, de una malversación? ¿Qué consideran, estimados doctores, en esta cuestión? Es, digamos, una interrogante que se respondió el famoso recurso de nulidad 2086-2015, el SANTA, en esa cuestión. A ver, hay que tener muy en cuenta algo, ¿no es cierto? Así como en el caso anterior de peculado, el derecho penal se sistematiza, ¿cierto?, con situaciones de capacidad real. Porque, a ver, una persona puede tener mucha maldad, ¿no es cierto? Mucha maldad. Pero de ahí a que de verdad en la realidad ese plan pueda ser válido, hay una gran diferencia, ¿no? En esa cuestión. Entonces, a ver, vayamos a revisar el siguiente caso, ¿no? Respondemos primero, ¿no? Un trabajador administrativo sin capacidad de gestión, es decir, deber de garante, no puede ser sujeto activo de delito de malversación. Repito, no puede por principio del derecho penal. Prueba de ello que nos dice el fundamento destacado séptimo, dice. Luego de analizado el delito, se tiene que el procesado fue servidor público. Correcto, hasta ahí cumple con una parte todavía, ¿no? Porque hemos dicho dos, cumple con una parte. Sin embargo, dice el recurso, ¿no? Perdón, la respuesta. Sin embargo, no tuvo la capacidad de disposición que el tipo penal lo exige. Hemos dicho que tiene que haber dos: ser funcionario servidor y tener capacidad respecto a esos bienes o ese dinero. Pues su función era de apoyo al Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF. Es un sistema informático que permite administrar, mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos en las entidades del Estado. Sin embargo, esta función administrativa, dice, no puede ser confundida con el deber de garante, otorgado a un funcionario responsable o jefe del área. Él sí lo tendría, ¿no? Porque maneja esos fondos. Conducta típica en el delito de malversación. El tipo penal reprime la vulneración de deberes esenciales de cargo funcionarial debido a que el sujeto activo asume la calidad de garante. Ya, eso debía ser. Pero, repito la idea. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? Tiene que uno ser funcionario servidor y además tener capacidad de disposición. Repito, si no hay capacidad de disposición, no podemos hablar de malversación. No hay esa relación, lógicamente, ¿no? Ya que el tipo penal exige ello. Bien, ese tema. A ver, otro punto importante, a ver. Hemos dicho lo siguiente sobre, a ver, al inicio, ¿no? De que el delito de corrupción de funcionarios, el bien jurídico que se estaría dañando, ¿no?, de cometerse, ¿no?, estas cuestiones negativas, ¿no?, en este caso, es el dañar el correcto funcionamiento de la institución pública, ¿cierto? En ese caso. Por ende, es muy lógico analizar y atribuir lo siguiente, ¿no? De que en este caso específico, como podemos apreciar, tiene que estar direccionado al daño que sufriría, ¿no?, el servicio en esa cuestión. Y por ende, no se podría, ¿no es cierto?, cumplir, no se podría cumplir con servir a la ciudadanía en ese caso. Ahora, entonces, el siguiente caso práctico parte, y ya resuelto obviamente, ¿no? Parte por responder la siguiente interrogante, ¿no? Y teniendo ese enfoque muy lógico, ¿no? El enfoque de decir, mira, si es que se daña el correcto funcionamiento, la persona que debía beneficiarse con ello, uy, ya no lo va a hacer en ese caso, ¿no? En ese punto.
Por ende, a ver, el recurso de nulidad, en este caso, ¿no? 1589-2015 Junín, y acá también en su fundamento destacado, nos plantea lo siguiente en esta cuestión, ¿no? De que la afectación al servicio o función encomendado constituye una condición objetiva de punibilidad. Repito la idea. Para hablar de una cuestión objetiva de punibilidad en el delito de malversación de fondos, tenemos que tener una afectación al servicio o función encomendada en ese caso, ¿cierto? Por ello, en este punto, en el fundamento destacado, ¿no? Cuarto, dice lo siguiente. El delito materia de pronunciamiento previsto en el artículo 389 del Código Penal sanciona al funcionario servidor público que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente, dice, de aquella a las que estaban destinados. Y acá viene el tema afectando, es muy parecido al anterior, ¿no? Afectando el servicio o función encomendada. De aquí podemos extraer que la afectación al servicio o la función encomendada constituye una condición objetiva de punibilidad, sin la cual la conducta imputada no puede ser merecedora de sanción. Es decir, de verdad, como hemos visto anteriormente, tiene que haber, ¿no es cierto?, esa situación de afectación o la posibilidad real de que se pueda afectar, ¿no es cierto? No es una cuestión de solamente la literalidad del artículo, en esa cuestión. ¿Ve? Punto importante. A ver, otro tema también a mencionar. En nuestras clases, ¿no es cierto?, de gestión pública, hay que también tener en cuenta lo siguiente. A ver, un sistema es un elemento de conjuntos interrelacionados entre sí que tiene un fin. Ojito, ¿no? Un sistema es el conjunto de elementos interrelacionados que tiene un fin. Ya, esa es una de las tantas definiciones. Es decir, puede haber muchos trabajadores, puede haber muchos departamentos, puede haber muchos módulos, puede haber muchas gerencias, pero no son islas separadas, ¿no es cierto? Están interconectadas por algo, que es el servir al ciudadano. Es decir, si es que los ciudadanos damos nuestros impuestos, respetamos la ley, es porque hay una finalidad, ¿no? Que la función pública sirva para el ciudadano, ¿no es cierto? Para brindar determinados beneficios públicos, obviamente. Ya, ahora, entonces va el sistema. Segundo punto importante. A pesar de que estén, digamos, en módulos, etcétera, la administración tiene una característica. La administración es jerárquica. ¿Qué quiere decir jerárquica, no es cierto? Que uno tiene más poder que otro. Uno tiene más mando que otro. Y es lógico, ¿no? Por ejemplo, en una municipalidad, el gerente general es lógico que tiene más poder que, por ejemplo, ¿no? Un practicante, un asistente en esa cuestión. Es lo natural, ¿no? O la subgerencia tiene un poder distinto que la gerencia general. Ese es totalmente válido, ¿no? O el ministro con el viceministro. Ya. Entonces, en este punto, el presente caso viene a ser lo siguiente, ¿no? Hablar sobre la jerarquía. A ver, si es que planteamos que el desembolso, producto de una de obediencia jerárquica, podrá o no constituir una causal de justificación en esa cuestión. A ver, hay que tener muy presente lo siguiente en este caso, ¿no? Lo siguiente en este caso. En la función pública, como es jerárquica, uno recibe órdenes de otro. Repito, uno recibe órdenes de otro. Ya, el tema viene aquí, ¿no? ¿Qué pasa si alguien superior te da una orden y después nos percatamos, ¿no? De que, bueno, esa orden se dio para determinado delito, esa cuestión. Entonces hay que tener muy presente esa idea. Prueba de ello que nos menciona en ese caso, ¿no es cierto? En ese caso. A ver, hay que también recordar algo importantísimo de teoría del delito, ¿cierto? En teoría del delito hay causas de justificación y causas de exculpación, ¿cierto? En ese sentido. Lógicamente, ¿no? Está la conducta, la tipicidad, antijusticia y culpabilidad. A ver, vamos a otro caso práctico, a ver, saliendo un poquito de esto, ¿no? A ver, para responder. A ver, imaginemos que en el 2025, un juez dicta prisión preventiva contra una persona. Repito, en este año un juez dicta prisión preventiva de 9 meses, supongamos. Ya. Un delito no tan grave, ¿no? 9 meses. Ahora,
En el día que dictó la prisión preventiva no se encontraba el señor. Lógicamente, el juez va a pedir su captura, ¿no es cierto? Está con RQ, pide su captura. Ya, en los que están obligados a capturar por orden judicial son los policías. Entonces, un día un policía está en la plaza, por ejemplo, y logra identificar al señor que debe ser capturado. El policía se acerca y en ese caso, ¿no? Le dice, está detenido, ¿no? Ya lo sostiene y la persona, ¿no? El prófugo en ese caso, ¿no? Eh, Se opone y empieza ahí un tirijale. El policía, haciendo uso de fuerza legítima, tumba al piso al señor y al momento de las maniobras le fractura el brazo derecho. Lo reduce y lo lleva obviamente, ¿no? Ya le entrega a las autoridades, ¿no? Entonces el señor empieza a cumplir su prisión preventiva. Ya. El abogado del señor, meses después, y el caso sigue, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, es más, supongamos que van hasta casación. Y ahí en casación, los jueces supremos dicen que ese señor es inocente, que nunca ha habido pruebas. Y es más, ¿no? Nunca ni siquiera debió ser acusado. Obviamente el señor sale libre y tiene todo el derecho, ¿no? Porque ha sido vulnerado de demandar al Estado por lo que le han hecho. Ya, pero el señor dice lo siguiente aparte de ello. Ah, mira, hace un año y algo, un policía me detuvo cuando yo era inocente, como lo ha dicho la Corte Suprema, dice, ¿no? Y me fracturó el brazo, lo voy a denunciar, es ese policía. La pregunta viene ahí. ¿Eso procederá? ¿Qué consideran, estimados participantes? ¿Procederá a hacer algo contra el policía? A ver, los leo, por favor. ¿Procederá? Claro, ¿no? Por teoría del delito, ese policía no ha cometido un delito. El policía estaba en obediencia, ¿no es cierto? Muy bien, cumplimiento del deber, muy bien, Dioselinda, muy bien, apreciado Ernesto. Muchísimas gracias a todos. Claro, ¿no? Es más, ¿qué hubiera pasado? A ver, si volteamos la pregunta, ¿qué hubiera pasado si el policía, habiéndolo identificado, no lo hubiera detenido? Omisión, ¿no? En ese sentido. Ya, el policía, ¿por qué no lo podemos responsabilizar penalmente, a pesar de que dañó el bien jurídico que es el brazo? Porque el policía estaba cumpliendo, acatando en esa cuestión. ¿No es cierto? Es más, se dice que la policía y las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? En esa cuestión. Ya. A ver, entonces, viendo ese caso hipotético, vayamos a tratar de responder lo siguiente. A ver. En ese sentido, a ver, veo el chat. Claro, muy bien, ¿no? Un tema de inimputabilidad en esa cuestión, ¿no es cierto? Muy bien, estimado Ángel. A ver, hay un micrófono. Ahora sí. Ya. A ver, entonces, a ver, vayamos a lo siguiente, dice. La respuesta, ¿cierto? Bueno, la pregunta está contestada ya, pero vamos a lo siguiente, dice. En ese caso, ¿no? Puntualmente, a ver, dice, ya. Lo que configura una causal de justificación, teoría del delito, ¿no? Causa de justificación. De dichos desembolsos debido a una situación, dice, situación de obediencia jerárquica. Por ende, no se advierte una conducta dolosa tipificada, como de malversación de fondos. Por cuanto, además, dichos pagos provenientes de la caja chica de la institución guardan correlación con la directiva. Lógicamente, ya. Entonces, a ver, el punto nuclear, ¿cuál es, no? Estaríamos o estamos, porque ya es un caso resuelto, estamos en una causal de justificación porque lógicamente estaba obedeciendo jerárquicamente algo, ¿no? Bien, muchas gracias más bien por las amables respuestas. Bien, ahora vayamos a otro punto. Profesor, ¿la cantidad importará? Así como en el tema de peculado, en este caso, ¿no es cierto? Porque, a ver, el tema de valorización, la lógica es el desvío, ¿no? El desvío de un dinero, de un bien ya destinado para algo, pero, ¿no es cierto? Un funcionario en relación a ello lo deriva a otra cosita, ¿no? Lo deriva cuando nunca debió hacer eso, ¿no? Y vemos que es delito en esa cuestión. Ya, ahora, planteando la siguiente pregunta, ¿no? A ver,
Por favor, una pregunta, ¿no? ¿Constituiría o no constituiría delito de malversación de fondos si el objeto de la apreciación es de un sol con 37 céntimos? ¿Qué consideran, estimados doctores? ¿Qué pasa si se desvía un sol con 37 céntimos? Es un caso que ha sucedido, ¿ah? ¿Qué consideran, apreciados doctores? Los leo. ¿Podríamos estar hablando de malversación? A ver, los leo, doctores. A ver, ahí está, ahora sí. Claro, ¿no? Lógicamente estamos aplicando principios. ¿Ya? Porque miren, en el peculado eh, hay que tener en cuenta algo, ¿no? En el peculado, 10, 12 papeles nunca han podido afectar la función pública. Ujú. Ya. Ahora, hay que tener muy en cuenta algo. En el derecho penal, como hemos mencionado, ¿no? Es una cuestión que causa dolor. Esa es la lógica que llevamos. Y tenemos que resolverlo por otras vías. Por eso acá, a ver, cuando se planteó la siguiente interrogante, ¿no? Y esto ya lo resolvió el recurso de nulidad 1336-2012 Apurímac, como vemos en pantalla, ¿no? El criterio es, ¿no? ¿Habrá o no habrá delito de malversación de fondos si el objeto de apropiación fue de un sol con 37 céntimos? Ahora, aplicando ahí los principios, colegimos que no. Es decir, ¿no? Al analizar estos delitos hay que ver la condición cualitativa, pero también la condición cuantitativa. Prueba de ello tenemos lo siguiente, a ver, dice. Fundamento destacado cuarto, dice. Un caso ya resuelto, ¿no? Por la Suprema. Por lo demás, dice, debido a que el monto cuestionado como objeto de apropiación no se condice, dice, ¿ah? Y acá la Suprema da respuesta utilizando principios del derecho, como lo hemos hecho anteriormente, dice, ¿no? Subsidiariedad y el principio que ya hemos hablado de última ratio. Ah, dice, por esos principios no le podemos atribuir. Si bien, si es que vamos a la cuestión literal, calza, pero no lo es todo, ¿no? Porque el derecho es sistemático. Como no calza, dice, tenemos que recurrir a los principios. Y por los principios, algo no cuadra si queremos sancionarlo, ¿no? Dice, no se condice delito porque los principios de subsidiariedad y última ratio del derecho, que norma el derecho penal, no son las vigas del derecho penal, dice, pues deben priorizarse otras vías, dice. Dice, ¿por qué van de frente al derecho penal? Lo dice la Suprema, ¿no? Dice que tenemos que priorizar otras vías distintas a la ley, a la penal. La solución del conflicto de relevancia jurídica, donde solo determinados casos importantes, ¿no? Necesarios e indispensables para la viabilidad de las interrelaciones y la cohesión del sistema social y político ingresan al ámbito penal. O sea, cuando ya no queda nada más que hacer recién al derecho penal. Por consiguiente, dice el recurso, ¿no? El criterio, perdón. Por consiguiente, dado que los montos objeto de la apropiación son ínfimos y no son significativos para concluir que todo el aparato estatal se encuentre gravemente lesionado, en consecuencia, el comportamiento del imputado no constituye. Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? Un sol con 37 céntimos, en base al criterio de la Corte Suprema, importante para litigar, diga que no. Hay que buscar otra vía, porque es ínfimo, dice. Y por subsidiariedad y por última ratio, nos está diciendo que hay que buscar otra forma de tratar este tema, no penalmente. Es más, la Suprema rechazó en ese caso. Bien, estimados participantes, nuevamente muchísimas gracias por la amable atención. Gracias también por sus participaciones. Muy, pero muy contento de haber compartido algunas ideas, haber conversado. Muy feliz. También gracias a LR por la confianza, por toda la invitación y nuevamente en casa, ¿no? Y desde ya, muchas Agradece. gracias y de todo corazón espero verlos en una próxima sesión de más casos prácticos. Agradecerle, Sí. agradecerle, estimado, su ponencia el día de hoy. De igual manera, esperamos contar con su participación en próximos eventos y a nuestros participantes también agradecer su asistencia a esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches con todos. Cuídense mucho.